Vamos a conversar ahora con el doctor investigador en temas de narcotráfico y políticas de antidrogas, Noam López, del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre Violencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Coautor del libro Herramientas y métodos de análisis sobre el tráfico de cocaína, que se presenta hoy día en el Anfiteatro Solesi de la Ciudad Universitaria de la Católica a las 7 de la tarde. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que el título es sumamente llamativo, pero me pierdo totalmente. Herramientas y métodos de análisis sobre el tráfico de cocaína. A ver. Bueno, es un libro que es producto de investigaciones que venimos realizando. Y además, supongo, proponiendo un camino, una vía inexistente aún. Creo que podemos, distinguir dos tipos de grupos de artículos. Uno de ellos que es básicamente para identificar el fenómeno, que es el tráfico de cocaína en el Perú. Y ahí básicamente hay un tema de rutas y también para poder estimar cuánto se produce de cocaína en el Perú. Y otro conjunto de artículos más bien que proponen redireccionar el enfoque de política pública que tiene la política antidrogas en Perú. Entonces creo que son, aportes interesantes a la discusión. ¿Cuál es la realidad, entonces, en el primer punto? En primer punto podemos ubicar que de todo lo producido, ¿no? Las estrategias que tiene el Estado peruano para controlar la producción de cocaína, el transporte y el comercio a nivel internacional, de las estrategias que tiene, la erradicación y la incautación, la erradicación es, dentro del plano para poder evaluar, una de las más exitosas que ha tenido. Porque si uno hace la reconversión a la producción potencial de cocaína, es la que de lo potencialmente producido retiene el 70%. Básicamente. En cambio, la incautación, que debiera ser mucho más férrea, que debería ser mucho más extendida, con más inteligencia policial, es básicamente menos del 1% de lo potencialmente producido. Ahí está el cáncer. Ahí está el cáncer y en general uno podría ubicar otros componentes que están, fallando, podrían tener un mejor trabajo, un mejor desempeño cuando hay mayor coordinación interinstitucional. Uno de los temas que nosotros proponemos en los distintos artículos que están ahí, porque la política antidrogas no solamente es el trabajo de la policía, no solamente es la coordinación de debida, no solamente es el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, con la parte de justicia, del sistema penal, sino que también hay otros componentes preventivos, educativos, ambientales, de salud pública, que si bien se plasman en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas en la actualidad, uno lo ve en la praxis, uno no puede encontrar indicadores que te midan el desempeño de estas instituciones. No se puede medir el efecto. Y como no se puede medir el efecto, no puede hacer monitoreo, evaluación. Si no haces evaluación, no actualizas esos objetivos de la estrategia. Por lo tanto, tienes una estrategia que está desde el 2012, que sigue los mismos estándares y que no ha tenido una buena actualización. ¿Se puede tener una definición o un panorama general de cuán penetrado está el país por el narcotráfico? Con la información, desde la producción hasta, naturalmente, la comercialización. Claro, ¿qué entendemos? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuál es este proceso de envenenamiento, por así decirlo? Habría que ver qué entendemos por narcotráfico. Y nosotros ubicamos al narcotráfico como una cadena de producción industrial, agroindustrial, si es de cocaína, y transnacional. Hay varias etapas, nosotros le llamamos como eslabones de la cadena de producción de cocaína, una cadena de valor. Entonces empieza con el cultivo, luego sigue la producción en pozas y en laboratorios, luego sigue el acopio, luego sigue el transporte, que es a nivel nacional y a nivel internacional, y el macro y microcomercio. Entonces creo que esas son las etapas. De un enorme río. Es una cadena, ¿no? Y en cada una de esas eslabones tienes discursos, usos de la violencia, recursos, territorios y tiempos distintos. No es lo mismo el nivel de sofisticación, que uno tiene que tener para tener una poza de maceración a, por ejemplo, transportar en zonas de frontera. Entonces, muy claros conceptos, pero la pregunta era ¿cuán penetrado está el narcotráfico en nuestra sociedad y en nuestro Estado? Si uno ubica esas etapas, uno puede ver en dónde, el cultivo tiene que vincularse con el Estado. Evidentemente, a nivel subnacional, en las cuencas cocaleras, solamente si es cultivo. Y uno lo que puede ver es que en el 2002, 2006, 2010,
que son las elecciones, años de elecciones, uno ha tenido agrupaciones políticas en las cuencas cocaleras que han defendido el cultivo de hoja de coca. Y en algunos casos han defendido de manera férrea, radical. No quieren ENACO, no quieren intervención policial, no quieren erradicación, lo tienes en el BRAEM. Entonces, ahí si tú ves, puedes distinguir que hay cierto vínculo entre las agrupaciones cocaleras, que son gremios, federaciones, que participan en política y que ingresan y que han estado y han tenido su oportunidad a nivel subnacional. Y que tienen un relativo apoyo popular, ¿no es cierto? Así es, ganan elecciones. Entonces, han estado durante el 2006 al 2010, por ejemplo. Ellos han estado en el Estado a nivel subnacional, en muchos distritos a nivel de cuencas cocaleras. Pero uno también puede ver su deslegitimidad en el tiempo. No han sido buenos gestores, han tenido denuncias de corrupción. Dentro de la agrupación cocalera también ha habido críticas internas sobre los liderazgos que tienen estas personas. Entonces, por ejemplo, del 2010 en adelante ya no tienes mucho presencia a nivel subnacional en la política, digamos, en elecciones y en gestión pública. Vamos a otro eslabón. Puede ser, por ejemplo, lavado de activos, que está muy vinculado al reingreso del dinero ilícito. Y ya no se queda en las cuencas cocaleras, ahora pasa a ciudades, ¿no? A ciudades, a urbanas. Entonces, sí, es sofisticado. Claro, digamos que el uso ahí es más visible, porque tienes que lavar el dinero. Y digamos, si quieres lavarlo en empresas, sectores de entretenimiento, las cuencas cocaleras no son una demanda, no son un mercado para estas. Tendrías que irte a, digamos, lugares donde la gente demande estos productos, estos servicios. Entonces, usualmente son las ciudades capitales, urbanas, de más de 20,000 habitantes, que son, atractivas para estos mercados. Entonces, tienes desde cooperativas, hoteles, lugares de entretenimiento y esparcimiento. ¿Esa dimensión se ha graficado? ¿Se puede visualizar? Lo que pasa es que mucho de lo que nosotros proponemos aquí, en el Laboratorio de Criminología de la Escuela de Gobierno, es producto de investigaciones de trabajo de campo cualitativo, etnográfico y también cuantitativo. Y es una pena decir que a nivel cuantitativo no tenemos pues bases de datos estructuradas. En general el Estado no trabaja todavía con el enfoque de Open Government o datos abiertos, Open Data. Entonces es difícil para nosotros acopiar información para hacer investigación. Hay un dato que creo que sí tenemos. Hay 40,000 hectáreas de coca en el Perú, de los cuales la mitad está en el BRAEM. Y en el BRAEM tenemos a la Fuerza Armada. Entonces la pregunta que cabe es ¿por qué ha fracasado el gobierno? Y lo pregunto a usted que es académico, en el BRAEM, y más bien estamos viendo que hay amenazas contra periodistas que hacen investigación ahí. ¿Alguien cree que esto es Venezuela? Sí. Bueno, vamos, se queda pendiente la pregunta porque tenemos que hacer una pausa. Para saber. Este trabajo es privativo, por así decirlo, emprendido por la Universidad Católica. ¿Ha contado con el apoyo oficial? ¿Hay alguna reacción de los gobiernos o de los gobernadores, en fin, de la sociedad oficial? Uh-huh. Son investigaciones que vienen de larga data, vienen desde el 2002 en adelante. Investigaciones financiadas por el Laboratorio de Criminología, que es de la Escuela de Gobierno de la Universidad, con fondos que se ganan por becas, por fondos de investigación internos en la universidad, y que en esta última parte, cuando nosotros teníamos la publicación ya finalizada, la presentamos en Monterrey, en el Congreso Mundial de Criminología. Tuvimos un borrador preliminar y se lo presentamos a Debida para que pudiera hacer ellos la impresión, difusión, porque, digamos, es un aporte para la sociedad. Y en tanto el Estado está compenetrado con trabajar el tema y vieron que la publicación era llamativa, decidieron pues apoyar en el tema de la impresión, difusión y básicamente hacer uso de estos conceptos que estamos trabajando en el tema, ¿no? El presidente ejecutivo actual, Alberto Tarola, vio de buena forma y es ahora que se presenta el libro hoy. Pero digamos, el libro ya estaba terminado hace más o menos un año y se empezó a trabajar desde hace 2 años. O sea, ¿mantiene su independencia la investigación? Sí, por ejemplo, ahí está un artículo que es para estimar cuánto el Estado produce en cocaína y cuánto lo que el Estado hace, hace que sea efectiva la política. Y ahí es básicamente una crítica a los trabajos que ha estado haciendo el Estado en la materia, ¿no? Ahora, tenemos una situación y es que el narcotráfico no es un problema nacional, es un problema continental. Y lo que ocurre en otros países suele repercutir. El Plan Colombia, por ejemplo, provocó un incremento de la producción de hoja de coca en el Perú. Acaba de firmarse un acuerdo de paz con las FARC. Eso obviamente va a mover el mapa del narcotráfico en Colombia. ¿Cuáles son las posibles repercusiones en nuestro país?
Sin duda has comentado el efecto globo, que se suele estudiar en toda la parte andina. Lo tienes a nivel de frontera y lo tienes a nivel de zonas, digamos, de cuencas cocaleras. Sin duda, el trabajo que ha venido haciendo el gobierno colombiano va a repercutir. De hecho, el año pasado, ya no es una publicación que tiene el logo de vida, pero lo presentamos en el CIDOP de España, y es el trabajo que hicimos junto con un colega sobre el tráfico ilícito de drogas en la frontera Colombia, Brasil, Perú. ¿Qué encontramos ahí? Que mucho de lo que podríamos hacer en, por ejemplo, Perú, llevando desarrollo alternativo, haciendo mejor inteligencia policial, desarticulando estos financistas de narcotráfico que están muy coludidos con el tráfico de madera, tal ilegal, todo lo que vamos a hacer se puede desplazar a Brasil. Si Brasil en un momento decide intervenir en la zona, se va a desplazar a Colombia. Entonces, tiene que ser una estrategia compartida entre los tres y al mismo tiempo. Hay experiencias interesantes. Voy a comentar dos. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos comparten en sus fronteras ciertas zonas que se turnan o se rotan los funcionarios, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Segundo, comparten información. La estadística policial es única. Es como si se hubiesen montado una provincia encima del límite. Eso falta aquí. ¿Qué encontramos ahí? Débil infraestructura, pocos recursos para hacer investigación. Los policías, por ejemplo, carecen de gasolina para llegar a la zona. Entonces, ahí en ese texto que habla sobre, digamos, la reproducción del tráfico ilícito de drogas en zona fronteriza, así como este caso lo tienes también en Puno, con Bolivia, lo tienes en Tumbes y en Tacna. Pero básicamente estos dos últimos de comercio, en cambio Puno, Bolivia y este trapecio amazónico que está en Ramón Castilla es básicamente de producción. Bueno, sumamente interesante todo lo que nos señala. Muchas gracias por haber venido, Noam López. Y que siga este trabajo y sobre todo que logre efectivamente impregnar a la administración. Sí, nosotros vamos a seguir. Es una línea de investigación dentro del laboratorio y lo que se viene ahora es, digamos, trabajar a fondo propuestas de rediseño de la política antidrogas, que es lo que necesita actualmente el nuevo gobierno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. 9:30.